que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a tener. Me siento completamente incapaz, Señor, de hablar acerca de la oración. Es un tema no por lo complejo, sino porque estamos cada día, Padre, más necesitados de ser personas de oración. No es suficiente lo que oramos. Ayúdanos a que a través de esta serie que estamos viendo, amemos orar. Nos gocemos en orar. Que sea no un hábito en nuestra vida, sino que sea un deleite para nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Si yo le preguntara a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted disfrutó, gozó un tiempo hermoso con su papá? ¿Cuándo fue la última vez? O en su mente, ya lo recuerda, que usted disfrutó convivir con su papá. Y creo que para muchos de ustedes la pregunta es dolorosa. Porque quizá muchos podrían decir, pastor, pero yo nunca tuve un papá. Algunos podrían decir, pastor, yo perdí a mi papá. O unos con más tristeza, yo creo, todavía dirían, pastor, pues tengo a mi papá, pero nunca he convivido con él. Pero sea cual sea su situación, hermanos, hay un Padre con el que podemos convivir todo el tiempo. Hay un Padre con el que podemos deleitarnos todo el tiempo. Hay un Padre que no cambia, que no vas y lo buscas ahorita y mañana está enojado y a lo mejor está molesto, a lo mejor no es un papá es un padre que llega y te dice, mi hijo, hoy no tengo tiempo. Hermanos, por la gracia de Dios tenemos un Padre inmutable, un Padre al cual podemos correr con confianza, un Padre al cual podemos correr con gozo, un Padre al cual podemos correr con esperanza, un Padre al cual podemos correr, hermanos, para desahogar y desnudar nuestro corazón delante de Él. Pero no solamente eso, hermanos, un Padre que siempre me va a responder. Quizá usted está carente de eso. Quizá usted puede decir, papá, pastor, yo no tuve un papá, yo no lo conocí, quizá mi papá hoy ya no está o nunca pasa tiempo conmigo, pero hay un Padre en el reino de los cielos que siempre estará para nosotros. Y ese es el Padre al que cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de tener deseos de buscar. El título de la serie, hermanos, se llama Acercándonos al trono de Dios. Pero ¿cómo podríamos acercarnos al trono de Dios si ni siquiera hemos entendido lo que se necesita para acercarnos al trono de Dios? ¿Cómo acercarnos al trono de alguien que no conocemos? Ahora yo le pregunto, hermanos, a usted, ¿usted sabe orar? ¿Usted sabe lo que es orar? ¿Sabes orar? Porque, hermanos, pareciera que la oración es algo sencillo. Pareciera que orar solamente es postrar rodillas y cerrar los ojos y hacer una serie de peticiones, hermanos, pero orar es más que eso. La semana pasada vimos cuando nuestra oración no es efectiva y vimos la oración de los fariseos y de los escribas. Una oración, dice Cristo, cuando oren, no lo hagan hipócritamente.
Hermanos, me temo que muchas veces hemos corrido a Dios y hemos acudido a Dios hipócritamente. Hemos acudido solamente porque tenemos que hacerlo. Hemos orado porque se nos ha enseñado que tenemos que hacerlo. Quizá porque hicimos un voto al hacerlo y pues ya no lo podemos romper. Pero hermanos, orar es más que postrarse. Hermanos, orar es más que cerrar los ojos. Hermanos, orar es desnudar nuestro corazón a Dios con sinceridad. Orar es desear la voluntad de Dios. Orar es desear la persona de Dios. Mi pregunta para usted en esta noche es: ¿usted desea la persona de Dios? ¿O usted desea lo que Dios le puede dar a usted? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que buscamos? El tema, hermanos, que vamos a estar viendo por varias semanas es: vosotros pues oraréis así. Porque es lo que Cristo le dice a sus discípulos, cómo orar. Hermanos, no podemos avanzar en una serie de oración si primeramente no sabemos cómo orar. Ahora, hermanos, mire Lucas 11, por favor, hermanos, rápidamente, acompáñenme a Lucas 11. Vamos a ver, hermanos, que esta respuesta Cristo la da en el Sermón del Monte y en otro acontecimiento, en otra enseñanza, acerca de una pregunta que los discípulos tenían. Mire Lucas capítulo 11, hermanos, por favor. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ahora, esto es interesante, hermanos. La narrativa nos presenta que Jesús estaba orando. No nos dice dónde, no nos dice cuánto tiempo, solamente nos dice que Cristo estaba en un lugar orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira, no nos dice la Biblia, no nos dice dónde, no nos dice cuánto tiempo. Lo que sí podemos ver, hermanos, es que cuando Cristo terminó de orar, sus discípulos estaban allí con él. Y hermanos, no, solamente Juan 17 nos presenta la oración que Jesucristo hizo, la estudiaremos más adelante. Pero hermanos, vemos que la manera quizá en la que Cristo oró al Padre, quizá la manera, la forma en la que Cristo oró al Padre, llamó la atención de los discípulos a tal grado que los discípulos, cuando Jesús terminó de orar, le dijo: Señor, nosotros también queremos saber orar. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos cómo orar. Y miren la respuesta de Cristo, verso 2: y les dijo: cuando oréis, decid. Y aquí vemos otra vez, al igual que en Mateo 5, el famoso, el conocido Padre Nuestro. En Mateo 5, hermanos, dice: vosotros pues, en comparación con la oración de los escribas y fariseos, vosotros pues oraréis así. Y vemos, hermanos, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Ahora, hermanos, el Padre Nuestro, conocido así, hermanos, algunos le llaman la oración de Jesús, pero hermanos, esta no podría ser la oración de Jesús, porque la oración que Cristo menciona como el modelo dice que perdónanos nuestras deudas. Y hermanos, la realidad es que Cristo no tiene nada que le pueda perdonar el Padre. Más bien, esta no es la oración de Jesús, sería la oración de los discípulos de Jesús. Esta es la forma en la que ustedes, discípulos, van a orar. Esta es la estructura sobre la cual ustedes deben orar. Ahora, hermanos, Cristo no está diciéndole a sus discípulos que orar es repetir mecánicamente este sistema. Los que venimos del catolicismo sabemos que el Padre Nuestro es una repetición constante de esta oración, como si repetir esta oración nos fuera a brindar algún poder, como si repetir esta oración fuera algo indispensable para la vida de los cristianos. Ahora, podemos recitar este Padre Nuestro como recitar algún versículo, pero hermanos, muchas veces el Padre Nuestro se recita de una manera mecánica e inconsciente. ¿Usted tiene idea de lo que el Padre Nuestro envuelve? ¿Usted tiene idea de lo que cada parte de esta oración contiene? ¿Usted discierne claramente lo que está pidiendo? Hermanos amados, la oración, lejos de ser una acción repetitiva de palabras, hermanos, la oración involucra toda la conciencia, toda la mente, todo el corazón.
La oración no es repetición mecánica. La oración, hermanos, tiene que ver con la inteligencia, el conocimiento, la diligencia de nuestras palabras. Estamos conscientes de cada palabra que nosotros expresamos en oración. El problema de la oración moderna del cristiano es que se ha vuelto una oración mecánica, irrelevante. Una oración repetitiva, frases repetitivas, muletillas constantes, una oración donde la mente está lejos de lo que estás diciendo. Hay una completa y rotunda distracción al momento de que nosotros vamos a orar. No estamos concentrados en lo que vamos a pedir. No hemos entendido a quién le vamos a orar. Y ese es el problema. No hemos entendido a quién oramos. Por eso, hermanos, Cristo presenta como modelo, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver en este día la paternidad de Dios. Vosotros pues oraréis así, y empieza con la paternidad de Dios. Dice versículo número 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, hermanos, es interesante que Jesús nos dice, hermanos, que la oración comienza obviamente con una introducción a Dios. Hay que buscar a Dios. Pero dice Cristo, cuando ustedes vayan a orar, cuando ustedes se acerquen a Dios, acérquense diciéndole Padre. Ahora, hermanos, esta es una manera completamente distinta para invocar el nombre de Dios en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El teólogo el teólogo alemán, hermano, Joaquín Jeremías, un estudioso del Nuevo Testamento, hermanos, recabó e investigó detenidamente en los libros proféticos y en otras porciones de la Biblia, hermanos, acerca de cuántas veces los judíos le llamaban a Dios Padre. ¿Y sabe cuántas veces los judíos le llamaban a Dios Padre? Ni una sola vez. Tú jamás vas a ver en la oración de Moisés, o en la oración de Nehemías, o en la oración de Isaías, o en la oración de Ana, o en la oración de algún otro personaje de la Biblia, ir a Dios acercándose con el término Padre. Tú siempre los vas a ver acercándose a Dios con término Adonai, que es Señor, término Elohim, que es el Eterno. Tú vas a ver acercarse a ellos a Dios, llamándole a Dios incluso por su nombre, hermano, pero nunca vas a ver a los judíos llamarle a Dios Padre. Esto era una completa irreverencia. Pero vemos a Cristo, hermanos, decirle a sus discípulos que cuando oren, le llamen a Dios Padre. Cuando hacemos un comparativo de los dos testamentos, uno podría decir, ¿qué es lo que más resalta o sobresale de los dos testamentos? Y lo que vamos a encontrar, hermanos, es la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Dice Cristo, cuando ustedes busquen a Dios, búsquenlo llamándole Padre. Ahora, hermanos, el término Padre lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento 14 veces. Pero los israelitas usaban el término Padre para hablar de Dios como el Padre de la nación de Israel, pero no en un sentido personal, íntimo, sino en un sentido general. Dios como Padre, como el gobernador o el regidor de la nación de Israel. Pero nunca vas a ver a un judío, profeta o algún otro siervo de Dios del Antiguo Testamento acercarse a Dios diciéndole Padre con esa cercanía. Jamás lo vas a encontrar. El único personaje que se acerca a Dios diciéndole Padre fue Jesús. Y hermanos, y esto es lo que desató la molestia de los escribas y los fariseos. Mire por favor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver, hermanos, que Cristo, al acercarse a Dios llamándole Padre, causó demasiada controversia en el tiempo de Jesús. Para los fariseos y los escribas, los religiosos, esto era una blasfemia, esto era algo inaudito, que un hombre le llamara a Dios Padre. Mira lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 18.
Desde el versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre, vea cómo se refiere a Dios, hermanos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era, ¿qué, hermanos? Su propio Padre, haciéndose, nota el término, igual a Dios. ¿Cómo es posible que tú, judío, rabino, maestro, le llames a Dios Padre con esa cercanía, con esa intimidad, con esa confianza? ¿Cómo te atreves a llamarle a Dios Padre? Y era una de las razones por las cuales los escribas y los fariseos querían matar a Cristo. Lo tenían como un blasfemo. Ahora, hermano, nosotros sabemos que Cristo no era cualquier rabino. Él es el Santo Hijo de Dios. ¿Recuerda usted en ese bautismo la voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? En el monte de la transfiguración, la misma voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, a Él oír. Hermanos, realmente tanto Cristo como Dios reconoce a Cristo como su Hijo, y Cristo reconoce a Dios como su Padre. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. Cristo le dice a sus discípulos que le llamemos Padre. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que ahora podamos llamarle Padre? ¿Qué cambió para que ahora haya esa cercanía con Dios? Algo que no existía nunca, algo que no pasó en la antigüedad. ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió para que nosotros podamos acercarnos a Dios de tal manera? ¿Cuál fue el cambio? ¿De dónde vino esta maravilla de noticia que podemos acercarnos a Dios y llamarle Padre? Queridos hermanos, la razón es porque aquellos que hemos creído en Cristo fuimos adoptados como hijos suyos. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo número 12. En primer lugar, hermanos, llamarle a Dios Padre solamente es para un grupo exclusivo. Escúcheme bien, hermanos, no todas las personas le pueden llamar a Dios Padre. Es un grupo exclusivo. Ahora, ¿quiénes son estos que pueden llamarle a Dios Padre? Miren lo que dice Juan, capítulo 1, hermanos, versículo número 11 y versículo 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos, ¿quién, hermanos? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad. Hermano, esta palabra se utiliza para hablar en sentidos legales, derechos. Les firmó un derecho, les dio, los reconoció legalmente, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de sangre, no son engendrados de carne, no vienen por la voluntad de un hombre, sino que somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Nosotros no escogimos a Dios como Padre, Él nos escogió como hijos por medio de su Santo Hijo. Entonces, hermanos, el nombre Padre es exclusivo para todos aquellos que le han recibido, a los que creen en su nombre, a los que por la fe han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, a los que por la fe han creído que Él resucitó de entre los muertos, a los que por la fe le han recibido y tienen el Espíritu Santo. Esos son los únicos que le pueden llamar a Dios Padre. Y si usted es de ese grupo, hermanos, usted puede acercarse a Dios y decirle Padre. Hermanos, no fuimos engendrados porque alguien nos dijo. Fuimos engendrados porque Dios nos escogió para ser adoptados. Cuando un padre de familia va a adoptar a un hijo en una casa hogar o en alguna dependencia gubernamental, él no escoge a todos los niños. Él siempre escogerá uno o dos. Y de entre
Esta casa hogar mundanal donde la potestad la tenía el diablo y sus huestes espirituales. Esta casa hogar maldita y condenada en la cual nosotros encontrábamos, vino el Padre Celestial y de entre todos estos huérfanos de la humanidad, de entre todos estos esclavos de Satanás, nos escogió a nosotros para ser llamados hijos de Dios. ¿Qué vio en nosotros? Esa es la gran pregunta, hermanos, porque en nosotros Él no vio nada, pero nos adoptó para ser llamados hijos de Dios. Mire Efesios 2:3, hermanos, por favor. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Ahora, hermanos, el hecho es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso hay que predicar el evangelio. Hay que sacar más huérfanos de esa casa hogar del enemigo. Hay que ir por otros para que otros también vengan al conocimiento de la verdad, para que salgan de las tinieblas a la luz admirable. Es por eso que es importante predicar. Pero, hermanos, por la gracia de Dios, nosotros obtuvimos una adopción. Le pertenecemos a otro. Somos de alguien más. Hermanos, y tenemos el mismo título que tuvo su hijo. Somos hijos de Dios. Mire Efesios 2, hermanos, versículo 1 al 3, dice la Biblia: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy en día la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Tú le preguntas a una persona y dice: no, yo también soy hijo de Dios, yo también soy hija de Dios, yo también participo de la familia de Dios. Hermanos, y perdón, hermanos, pero lo que la gente no sabe es que no son hijos de Dios, son unos bastardos. Ellos no han conocido, han oído de Dios, pero no le han recibido. Pero mira lo que dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, que, hermanos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde, hermanos? Los lugares celestiales con Cristo. El hecho de que podamos llamarle a Dios Padre es porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y si usted y yo podemos llamarle a Dios Padre, es por su gracia, por su infinita gracia. En la regeneración, Dios nos da vida espiritual nueva. En la justificación nos da una posesión legal nueva. Pero en la adopción Él nos hace miembros de su familia. Por eso podemos llamarle a Dios Padre. Pero es un título exclusivo de aquellos que le han recibido. ¿Usted le ha recibido? Usted puede acercarse a Dios y llamarle Padre. Pero no solamente el llamar a Dios Padre nos habla de la exclusividad de las personas. En segundo lugar, nos habla de la intimidad y cercanía que tenemos con Dios. Mire Romanos 8, hermanos, por favor. Nos habla también de la cercanía, la intimidad, la relación que existe entre Dios y nosotros ahora. Por eso Cristo le dice a sus discípulos: ustedes cuando oren van a referirse a Dios como Padre. No solo porque ahora a través de mí tienen el derecho, no solo porque a través de mi muerte y sacrificio ustedes tendrán este privilegio, sino también porque al acercarse a Él ustedes van a tener comunión con Él como yo la tuve con Él. Hermanos, nosotros vamos a tener comunión con Dios de la misma manera que Cristo tenía comunión con el Padre. Hermanos, Dios no nos hace menos que a Cristo, hermanos. Somos adoptados hijos suyos. En Hebreos dice que no se avergüenza Él de llamarnos hermanos. Tenemos la misma posición de Cristo por medio de su muerte.
Y la misma cercanía que tuvo Cristo con su Padre, la misma cercanía que nosotros podemos tener con el Padre. Mira Romanos 8, hermanos, verso 14, 17. Dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habían recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. ¿El espíritu de qué, hermanos? Adopción, por el cual clamamos, ¿qué, hermanos? Abba, Padre. Pero nota el 16 y el 17, me encantan estos dos versículos. El mismo espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con quién, hermanos, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el apóstol Pablo, no tenemos el espíritu de esclavitud, ahora hay un espíritu de adopción. Nos podemos acercar a Dios con confianza, llamándole Abba, Padre, y es el Espíritu Santo el que nos da testimonio a nuestro propio espíritu de que cuando clamamos Abba, Padre, Él nos responde como papá a hijo. Ahora, hermanos, el término Abba es un término arameo que nos deja entender el término padre, pero de una forma más íntima y, vamos a decirlo así, más cariñosa. El término Abba era un término que los niños utilizaban para referirse a su papá de una forma cariñosa. Aunque la palabra griega, hermanos, es la palabra pater, la palabra Abba en arameo nos deja ver la intimidad de la relación que existe entre un papá y un hijo. Déjeme tratar de ilustrárselo de la siguiente manera. No debería de ser así. No debería de ser así. Pero muchas veces pasa así. Cuando un papá, vamos a decir un hombre, llega a una casa con una mujer que tiene ya hijos que no son engendrados por él, desgraciadamente muchos de esos padres conocidos como padrastros llegan a hacer ciertas diferencias entre sus hijos biológicos y sus hijos adoptivos. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, no debería ser así, pero muchas veces no hay esa comunión o esa relación. Incluso muchos hijos no le llaman a sus padres adoptivos papás, le llaman por su nombre, o padrastro, o fulano. No hay esa cercanía, no hay esa confianza, no hay esa relación. Pero cuando un papá ha engendrado a su hijo, y cuando el papá tiene a su hijo que engendró, salió de sus lomos, tiene sus genes, desgraciadamente se hace esa diferencia. Entonces hay esa relación, esa confianza, y el niño sabe que él es su papá, corre, lo abraza, lo besa de la forma más cariñosa posible, porque ese niño entiende que él es su papá. Hermanos amados, aunque Dios es nuestro Padre, Él nos adoptó, hermano, porque recuerde usted, dice Pablo, dice Jesucristo, que éramos de vuestro padre el diablo, las obras de vuestro padre queríamos hacer, pero Él nos adoptó como hijos suyos. ¿Sabe qué es lo hermoso de Dios? Que Dios no nos trata con diferencia, nos trata de forma igual. Con ese mismo cariño con el cual Jesús se podía acercar a su Padre, es el mismo cariño con el cual yo me puedo acercar a Dios. Ya que es lo más hermoso, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Yo puedo acercarme a Dios con toda la confianza y decirle Abba. Ahora, no está bien decirle papito, porque Dios no es cualquier ser, hermanos. Pero sí podemos llamarle papá de una forma cercana. Queridos hermanos, usted y yo tenemos el privilegio más grande que existe, que podemos acercarnos a Dios con esa intimidad. Por eso le hacía la pregunta en la introducción al principio. ¿Usted recuerda aquellos momentos cariñosos que pasaba con su padre? Yo cuando era pequeño, hermanos, recuerdo muchas veces los momentos más gozosos de mi vida de niño eran cuando escuchaba la puerta abrirse, la reja y la puerta abrirse a cierta hora todos los días a las 4 de la tarde,
y después eran todos los días a las 11:50 y tantos de la noche. Mi corazón se saltaba del pecho cuando escuchaba la puerta y veía entrar a un hombre con pelo chino, cabello chino, rizado, su naricita, y un hombre al cual yo corría y lo abrazaba y le llamaba papá. Era una emoción verlo. No dejo de olvidar, hermano, los momentos cuando yo lo veía. No había lugar donde mi padre fuera que yo no quería acompañarle. Y ahora que soy papá, hermanos, cuando entro a la puerta, el primero que corre, hermanos, a darme un beso y abrazarme es Carlitos. Pareciera que cuando me ve se va a desmayar. Pero ¿sabe por qué él puede acercarse a mí y yo me podía acercar a mi padre? Porque había una intimidad, había una confianza de abrazarlo, de besarlo. Quizá muchos de ustedes pueden decir, pero pastor, yo no viví eso. Es que ese es el problema, hermanos. En la tierra no lo viviste, pero ahora lo puedes vivir en el trono celestial. Porque ahora yo puedo arrimarme a Él sin temor a que me aviente, sin temor a que me diga no tengo tiempo, sin temor a que me diga hoy no tengo ganas. Hoy yo me puedo acercar a Él y decirle, Padre, heme aquí estoy, escucha mis peticiones, Padre, tengo una necesidad. Y Él, hermano, siempre estará ahí para escuchar nuestras plegarias. Qué bendición poderle llamar a Dios Padre. Hay cercanía, hay intimidad. Pero lo que sobre todo a las mujeres, lo que a todas las mujeres más les gusta, saber que ese papá es mío. Saber que ese padre es mío. Y hermanos, y el nombre padre no solamente nos deja ver la exclusividad con la que me puedo acercar, sino no me deja ver solo la intimidad, sino también que mi padre me pertenece y yo le pertenezco. La pertenencia de Dios como Padre. Miren, hermanos, ahí en el mismo texto dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Hermanos, hay una pertenencia. Hay un himno que me encanta que dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Me siento amado porque le pertenezco. Soy su oveja, soy su hijo, y la misma interés que puso en Jesús, el mismo interés que pone en usted, es el mismo interés que pone en mí. Mira lo que dice Hebreos 4, hermanos, nuestro pasaje lema con el que abrimos esta serie. Hebreos 4, hermanos, versículo 16. No solamente hay una relación exclusiva, no solamente hay una relación íntima, sino que también hay confianza y pertenencia, sentimiento de pertenencia. Él me pertenece como yo le pertenezco a Él, y yo le pertenezco a Él porque Él me compró, me adoptó con su sangre preciosa. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Estamos aquí, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente, con seguridad, sin temor, sin reserva, sin miedo, sin ningún pensamiento equivocado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el trono de nuestro Padre es un trono de gracia. Y cuando nuestro Padre nos va a disciplinar es porque nos ama, hermanos. Pero hay pertenencia, Él es mío, yo soy de Él. Y si usted no gozó en la tierra de esa comunión, déjeme darle una buena noticia. Él llena todos los vacíos de nuestro corazón. Él es vasto. Vea lo que David decía, hermano, no vamos por tiempo. David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque estas personas que fueron llamadas a proporcionarme estabilidad y seguridad, aunque mi padre y mi madre, que son los que pareciera que las personas que más me aman, que más confían en mí, que yo más me puedo descargar en ellos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, Dios, el Padre Celestial, me recogerá. Él debe de llenar todas las expectativas del corazón. Él debe de llenar del vacío del corazón. Porque Él satisface todas las necesidades de nuestra alma. Cristo dice cuando oren, oren así, Padre
nuestro. Él nos ama, hermanos, incondicionalmente. Él nos comprende. Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que somos, Él sabe quiénes somos, Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas. Hermanos, como nosotros cuando tenemos nuestros pequeños, sabemos hasta dónde llegan sus limitaciones, sabemos hasta dónde nuestros hijos son vulnerables, sabemos hasta dónde nuestros hijos están tensos, cansados, tristes, enojados. Como padres sabemos las cosas que a nuestros hijos muchas veces le pasan. Hermanos, nuestro Dios nos comprende, nos entiende, sabe por lo que atravesamos. Por eso Cristo es ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y querido hermano, aunque fallemos, aunque pecamos, aunque nos equivocamos, aunque muchas veces no oramos, Él siempre tiene su oído presto y sus brazos abiertos. Un padre, como la parábola del hijo pródigo, que a pesar de nuestras peores faltas, Él siempre dice: traigan el anillo, traigan el mejor vestido, porque mi hijo muerto era y ha revivido, era perdido y ahora ha sido hallado. Aún las peores faltas que tú y yo hayamos hecho, nuestro Padre, su amor es incondicional. Soy de Él y Él es mío. Mire Salmo 103, hermanos, versículo 13, por favor. Salmo 103, versículo 13, 14. Mire lo que dice la Escritura, hermanos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Y qué, hermanos? Se acuerda de que somos polvo. Ahora, vea la comparativa. Como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece. ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Que Dios no se compadece ya no como Dios criatura, sino como Padre a hijo. No solo como Dios criatura, sino como Padre a un hijo. No hay nada que usted pase en su vida que Él no esté pendiente de usted. ¿Sabe cuál es la diferencia? Hermanos, mire, queridos hermanos, ¿sabe cuál es la diferencia de tener un Padre como el que tenemos, como Dios? Que Él nunca se distrae. Yo me distraigo. Que Él siempre tiene tiempo y yo a veces le digo a mi hijo que no tengo tiempo. Que no hay momento, no hay lugar en el que yo me acerque a Él, derrotado, cansado, frustrado, que Él no me dé una porción de su gracia y me levante. Con Él lo tenemos todo, hermanos. Lo tenemos todo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Él no es el Padre de la gente, Él es tu Padre. En cuarto lugar, hermanos, no solamente el término Padre nos habla de exclusividad, intimidad y pertenencia, sino que es un Padre trascendente. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, el término que estás en los cielos no se refiere a su lugar de morada, sino que indica la grandeza y la magnificencia de nuestro Padre. Indica el poder que nuestro Padre tiene. Hermanos, cuando nos acercamos a Él, no nos estamos acercando a cualquier persona, nos estamos acercando al alto y sublime. Aquel que sus faldas llenaban el templo. Aquel que su gloria la despliega, que ni siquiera la creación puede contener su grandeza. Que no hay templo que pueda resistir o contener su poder, su deidad. Cuando nosotros venimos a Dios, hermanos, y esto es entenderlo, no le estamos llamando Padre a cualquier hijo de vecino, le podemos llamar Padre al Dios trascendente. Mire lo que dice, hermanos, Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Mire lo que Dios dice de sí mismo. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Rápidamente, hermanos.
Isaías 57:15 dice así la escritura. Porque así dijo el quien, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira, hermanos, esto es maravilloso. El alto y sublime, el santo, el eterno, el poderoso, el rey de reyes y señor de señores, quiere vivificar el corazón de sus quebrantados. Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Queridos hermanos, nosotros cuando venimos a orar no nos presentamos delante de una imagen inanimada. No nos estamos presentando delante de un hombre que es vulnerable, que tiene limitaciones de poder. Cuando nosotros venimos a orar, nos estamos acercando al Creador de los cielos y la tierra. Ahora sí, como dirían los chiquillos, mi padre no es cualquier hijo de vecino, hermanos. Mi padre no es cualquier ser. Mi padre es el Rey del universo. Es el soberano. Es el gran yo soy. Es el creador de la vida. Es el dador de la vida. El que es, el que era y el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios como nuestro Padre y entendemos nuestra posición, entendemos nuestra exclusividad, nuestra intimidad, entendemos esa pertenencia, entendemos lo trascendente de lo que Él es, todo eso nos va a llevar a una sola cosa: a una búsqueda incesante e implacable de estar siempre delante de su presencia. Siempre vamos a ser motivados y llevados a buscarle, porque sabemos que si hay alguien que puede hacer lo imposible, es Él. Dijo Dios: nada hay imposible para mí. El problema es este: sí, Dios es nuestro Padre, nos gozamos, nos contentamos, pero ¿por qué no le buscamos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué si sabemos que Él se compadece de nosotros? ¿Por qué si sabemos que Él tiene el poder de hacer lo que yo no puedo hacer? ¿Por qué si sabemos que Él es aquel que puede proveer y suplir todas mis necesidades? ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué preferimos más la ayuda de los hombres que la ayuda de Él? ¿Por qué preferimos el brazo movible, el brazo voluble del hombre, en lugar de buscar el brazo inamovible y el brazo inmutable del Padre eterno? ¿Por qué somos movidos a desconfiar de nuestro Padre? ¿Por qué somos tentados a dudar de su amor? ¿Por qué somos tentados a rebelarnos contra sus normas? Hermanos, usted y yo como padres de familia les damos instrucciones y reglas a nuestros hijos, porque nosotros los amamos y entendemos lo que es mejor para ellos. Pero parece que usted y yo, cuando Dios nos pone esos límites, no lo queremos entender. Parecemos niños berrinchudos queriendo hacer nuestra propia voluntad, cuando lo único que nuestro Padre quiere hacer es mantenernos debajo de sus alas seguros. Como la gallina que junta sus polluelos, Él quiere tenernos bajo la sombra de sus alas. ¿Por qué se rebela usted contra Dios? ¿Por qué actúa como si Dios no fuera su Padre y actúa como si Dios fuera una criatura como usted? Dios no es una criatura. Simple y sencillamente Él es. Usted y yo somos lo que necesitamos de Él. Usted y yo somos los que necesitamos y dependemos de Él.
Queridos hermanos, podemos acercarnos a Dios con confianza y llamarle Padre. Eres mío y yo soy tuyo. Y tú habitas en la eternidad. Tu trono está por encima de los cielos. Y aunque pareciera que en esta vida somos los más dignos de lástima, tarde o temprano nuestro Padre vendrá y enjugará las lágrimas de todos nosotros. Un día el mundo conocerá, un día usted lo verá al Padre, el cual usted toda su peregrinación en esta tierra clamó, y verá la grandeza del Padre eterno y usted dirá: wow, qué hermoso Padre tengo. Pero no necesitamos esperarnos para verlo, porque al orar, al tener comunión con Él, podemos ver, aunque no con los ojos físicos, podemos sentir la grandeza y la hermosura de lo que Él es. Como Él está presto para responder aún esos pequeños caprichos del corazón, aún esos pequeños anhelos del corazón, que para cualquiera pueden ser irrelevantes, pero Dios nos da esas muestras de su gracia para enseñarnos que su cuidado por nosotros está intacto. A veces los niños se ponen berrinchudos y llegan al papá y le dicen: me gustaría, a veces los hijos piden comprar cosas que no son necesarias, pero uno se las compra a cambio de la sonrisa de nuestros hijos. Hermanos, muchas veces nosotros le podemos decir a Dios aún hasta cualquier cosita que nosotros anhelemos en el corazón, y muchas veces Dios esas las concede. Dios nos muestra su amor constantemente. ¿Por qué entonces usted no le busca? He escuchado gente decir: si tuviera un papá, lo abrazaría, lo besaría, me acercaría a él. No habría cosa que yo no quisiera. Yo he escuchado gente, mucha gente así. Oh, si tuviera un papá como lo tienes tú. Pero hermanos amados, déjeme darle una noticia. Usted tiene un padre que usted por su propia voluntad no ha valorado, no ha querido buscar. ¿Sabe qué es lo bueno de él? Que él siempre está en el mismo lugar. Él siempre está en el mismo lugar. Los que se pierden somos nosotros. Pero como dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y aun cuando venimos fracasados de nuestro pecado, ¿sabe qué? El Padre, por medio de Cristo, nos vuelve a recibir una vez más. No es motivo suficiente para todos los días, mañanas, tardes o noches, querer estar delante de Él. Aunque no me contestara ninguna petición, solamente el hecho de sentirme cerca de Él, de saber que no estoy más solo. ¿Sabe qué dijo Cristo a los discípulos? Ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Él se desprendió de su Padre por un momento para que pudiera convertirse en el Padre de nosotros. Con esto concluyo. La única vez que Cristo no le llamó a Dios Padre fue cuando estuvo en la cruz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Él no le dijo: Padre mío, no, él dijo: Dios mío, Dios mío. Fue la única vez que Cristo le llamó a Dios Dios y no Padre. Porque fue esa vez cuando Cristo sintió la ausencia del Padre, para podernos brindar a nosotros, por medio de su muerte y sacrificio y por la fe, podernos brindar a nosotros el acceso a que nosotros le llamáramos Padre, no por un momento, sino por toda la eternidad. Él se desprendió un momento de su derecho para darnos a nosotros un derecho eterno. Y no es razón suficiente para no aprovechar, valorar y decir: Dios, gracias porque ahora puedo decirte Padre.
Si hay alguien que sabe lo que usted necesita, es Él. Puestos todos de pie, hermanos, vamos a orar. Querido hermano, hermana que está en esta noche aquí, hemos disfrutado una comunión con nuestro Padre. Pastor, no tuve papá. No, no hablo de tu papá.